Pánico, angustia, incertidumbre e incredibilidad era la tónica del 29 de octubre de hace 86 años, día mejor conocido como Martes Negro, que pasó a la historia como una de las jornadas más catastróficas en la historia del capitalismo. El crack del 29 trajo consigo a la Gran Depresión, la peor crisis financiera del siglo XX. Si bien la Gran Depresión comenzó aquel martes 29 de octubre, el crack o la caída en sí empezó unos días antes con el Jueves Negro. Esa jornada, el Dow Jones de Industriales, el principal índice de la Bolsa de Nueva York, cayó 11%. Ese martes negro fue totalmente caótico. En pocas horas se vendieron 16,5 millones de acciones con bajas promedio de 40%. Wall Street se derrumbaba. El pánico cundió y la gente comenzó a sacar su dinero de los bancos, pero estos no pudieron devolver los depósitos, por lo que se produjo una quiebra generalizada. Se dice que para el fin de semana ya se habían suicidado 11 personas. Miles de inversionistas quedaron en la ruina de un día para otro. Ya en noviembre se habían hecho humo 50,000 millones de dólares, lo que evidenciaba la fragilidad del sistema financiero. Los orígenes de la crisis se remontan a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, los también conocidos felices años 20. Estados Unidos salió favorecido después de la guerra, se convirtió en el principal proveedor de materias primas, de alimentos y de productos industriales del mundo. El desarrollo era palpable y la industria eléctrica estaba en su auge. Los años dorados del consumo le dieron confianza a la población y esto se tradujo en compras de acciones. Todos invertían en la bolsa. Se afirma que hacia fines de la década la participación bursátil creció en un 90%. De hecho, hay una anécdota que se le atribuye a Joe Kennedy, el millonario padre del presidente John F. Kennedy, quien cuando le preguntaron cómo se las arregló para no perder dinero en el crack del 29, explicó que había escuchado a un limpiabotas recomendando a otro comprar acciones de una compañía. Entonces decidió retirarse, ya que si en un mundo tan complicado como el bursátil los limpiabotas operaban con normalidad, algo peligroso estaba pasando. La agricultura no crecía como los otros sectores y de a poco el mercado fue saturándose. La demanda comenzó a caer y la inversión industrial fue disminuyendo, pero nada de esto se reflejaba en el mercado bursátil. La especulación mandaba. Los bancos prestaban dinero con las acciones adquiridas como única garantía. El sueño del dinero rápido se había terminado, la pobreza y la recesión se expandían por el mundo. Las consecuencias de la depresión no solo fueron económicas, sino que la sociedad también comenzó a vivir la decadencia, demostrando cómo el sistema financiero es el que rige ante todo. La escasez duró casi 10 años. Debido a la fortaleza de la economía estadounidense, la dependencia de la economía europea era enorme. El hundimiento del sistema americano arrastró rápidamente al viejo continente, y así cayeron también en recesión las economías dependientes de las materias primas, como América Latina, África e India. En poco tiempo, la crisis logró un alcance internacional. El entonces presidente de Estados Unidos, Herbert Clark Hoover, no fue capaz de revertir la situación y perdió las elecciones ante el demócrata Franklin Roosevelt en 1933, quien fue el encargado de impulsar el llamado New Deal, plan en el que el Estado intervenía en la economía convirtiéndolo en un sistema mixto. El proyecto fue mirado con un poco de recelo y sus frutos no fueron inmediatos. Sin embargo, para 1938 ya podían verse mejoras en la economía estadounidense, pero las consecuencias fueron enormes. Ya para 1932 el comercio mundial había disminuido en un 60% y los países comenzaron a levantar barreras para proteger sus mercados y sus monedas. Y al año siguiente los préstamos internacionales habían ya disminuido 90% desde 1927. El desempleo alcanzó cifras sin precedentes. El caso más grave fue el de Alemania, donde la cesantía llegó a un 44%. Pero gracias a la gran cantidad de desocupados, el sector del entretenimiento no las vio tan negras. Tuvo un importante desarrollo. La radio triunfó como medio de comunicación de masas y el cine, con Hollywood y las entradas baratas, adquirió un relevante papel en la vida de las personas. La crisis del 29, que duró casi una década, fue un punto de inflexión para la humanidad, cambiando el rumbo de la historia para siempre. Al verse afectada la economía, se vio desacreditado el liberalismo y con ello los sistemas políticos existentes. La mayoría de los gobiernos fueron reemplazados por otros y en muchos casos
se dio paso a regímenes nacionalistas como la Alemania nazi de Hitler, lo que luego dio origen a la Segunda Guerra Mundial.